a la renuncia de Jorge Burgos al Ministerio del Interior, el nuevo ministro del Interior ya se sabe quién es, Mario Fernández, seguimos pendientes de todos esos temas, las reacciones, en fin. Pero tal como teníamos previsto, conversar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró el 5 de junio pasado. Y queríamos preguntarle al director de Greenpeace Chile, Matías Azun, a esta altura del partido, cuando han pasado ya tantos años, veníamos hablando del medio ambiente tanto y tanto, ¿qué podemos decir cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Hemos avanzado en algo? ¿Estamos peor que nunca? ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Cómo te va, Matías? Muy buenos días, muchas gracias y qué bueno poder tener al menos unos minutos para en medio de la coyuntura hablar, pero quizás la reflexión es la evidente del día. En la medida en que el mundo político no se pone de acuerdo, el medio ambiente queda relegado. Y por lo tanto, yo diría que si bien la ciudadanía lo tiene, hoy día en la mañana, por ejemplo, el Mercurio Online, el MOL, señalaba que en el marco del proceso constituyente, las temáticas de derechos humanos y de medio ambiente eran las que estaban teniendo mayor cobertura. Pero de nuevo esta cosa queda tapada en la medida en que el mundo político se sigue revolviendo y revolviendo y revolviendo. Claro, pero más allá, tal vez en la prensa tradicional o entre nosotros a veces no cubrimos lo suficiente todos estos temas, pero sobre todo en la juventud, en las redes sociales, el tema medioambiental hace mucho sentido, tiene mucho eco. Sin lugar a dudas. Yo tengo la percepción subjetiva y de alguna otra manera que se va indicando en todo tipo de encuestas y de tanteo es que a medida que hay un recambio generacional, la dimensión medioambiental va creciendo y yo diría de una manera bastante clara, no solo en quizás la generación mía, entre 30 y 40, que entendía la necesidad del reciclaje y del hacernos cargo y que el consumo no era una manera de hacer feliz. Sin embargo, los más jóvenes están entendiendo quizás el aspecto más profundo de la ecología y es que el planeta es finito y limitado. Y nos estamos acercando a un mundo en donde el cambio climático, los desechos, la cantidad de basura, efectivamente está generando la percepción de que el mundo es limitado, de que no podemos explotarlo hasta sin margen. Antes eso decían los hippies, hoy lo dice la educación básica, está dentro del currículum básico. Claro. Ahora, Matías Azun, por ejemplo, la otra vez supimos que Chile produce 6,7 millones de toneladas de residuos domiciliarios por año. Así es. ¿Ha habido algún cambio? Lo que yo quiero saber es si ustedes ven algo, al menos, ¿en qué vemos un avance? ¿En qué hay más toma de conciencia o en algo concreto? A ver, son varias las dimensiones en las cuales uno podría referirse. En la medida en que un país tiene mayor poder, los ciudadanos tienen mayor poder adquisitivo, hay una correlación entre la cantidad de basura que se produce y es necesaria políticas públicas al respecto. Y conciencia, por supuesto. Educación, por un lado, a nivel de la acción de lo que los individuos, las familias en su núcleo más privado pueden hacer, y también de la infraestructura que es capaz de hacerse cargo de las necesidades de una población que va evolucionando, va adquiriendo más bienes y servicios, y por lo tanto también puede producir más residuos si eso no se reduce con una visión de Estado, de regulación de la mano de las empresas. Yo diría que en Chile, bueno, por supuesto es una buena noticia la ley de reciclaje y manejo de residuos que se acaba de aprobar, pero no ha habido todavía un cambio sustantivo respecto de cómo poder hacerlo. Esto tiene que ver con muchas cuestiones en Chile. La infraestructura para el reciclaje, lo hemos dicho varias veces en esta misma radio, en la medida en que se fomente una estructura y un negocio sustentable en torno al reciclaje, en la medida que deje de ser negocio producir basura y empieza a ser negocio hacerse cargo de los residuos para reutilizarlo, ¿no? No hay que ser Muhammad Yunus o Gandhi para pensarlo, esto es perfectamente razonable. En la medida en que deje de ser negocio producir basura, producir externalidades y empezar a hacerse cargo de los resultados, evidentemente vamos a tener negocios más verdes. Y yo diría que hemos avanzado, la ciudadanía está más avanzado, por supuesto, que las propias políticas públicas. La ley de reciclaje es un avance, pero no alcanza para el sistema que se requiere. Son señales positivas. Ahora, por ejemplo, está el tema también lo que vivimos hace poco en Chiloé. Por supuesto. Contaminación, que la marea roja, que las toneladas de salmones que se tiraron al mar, según ellos cumpliendo con las normativas internacionales. Estamos investigando. Hoy día de la mañana me llegaban algunas de las respuestas por transparencia sobre estos temas. La verdad pareciera ser que le avisaron después a la Organización Marítima Internacional. Quizás esto vale la pena explicarlo. En Chile, el artículo 136 de la actual ley de pesca prohíbe
de botar desechos en el mar. Sí. La única razón por la que se autorizó, básicamente, es porque hay una petición a Directemar, a la Armada y a Cernapesca, solicitando, Cernapesca finalmente lo autoriza, solicitando el vertido el 3 de marzo y se autoriza el 4 de marzo. Para poder hacerlo se atienen a la Convención de Londres, sí, que es la que lo permite. Sin embargo, en la Convención hay una serie de reglamentos que establecen, y eso fue lo que le respondió la Convención de Londres a Chile, que establecen que se tienen que tomar todos los resguardos necesarios. Y yo creo que en este caso no se tomaron. ¿En qué minuto? Entre una petición que entra en la mañana del 3 de marzo y que se autoriza en la mañana del 4, ¿dónde se hicieron las modelaciones, los estudios de la fauna y todo lo demás? Por lo demás, no, esto significa que no se respetaron las convenciones internacionales, aparentemente. Vamos a estar vigilando sobre ese aspecto sin lugar a dudas. Pero además, ¿en qué minuto se autoriza? Y aquí es donde viene el problema. ¿En qué minuto se autoriza la expansión de una industria de salmones con las consecuencias que hemos visto que tiene? Uso de antibióticos desproporcionado, monocultivo en la costa, dependencia de los trabajadores, se degradan las otras tipos de industrias alternativas, el cultivo de mariscos, etcétera. En la medida en que se autoriza todo esto durante casi 25 años, finalmente uno resulta que se pueden empezar a morir, como decía ayer el reportaje de un canal de televisión, sí, de un día para otro. Y al día siguiente están todos muertos y al día siguiente no sabemos qué hacer con ellos. Y la razón por la cual utilizamos al mar como basurero es porque no hay lugar para disponer, ¿no? O sea, sabíamos que el sistema de disposición de basura de la región de los lagos está fundamentalmente orientado a residuos de la pesca o de actividades pesqueras. O sea, lo sabemos porque es una actividad intensiva en la zona, pero ni siquiera así se pudieron hacer cargo de un fenómeno que de alguna otra manera se veía venir. Y por lo tanto, aquí lo que salta a la luz es la falta de visión respecto del uso que hacemos sobre el territorio y de los planes de contingencia necesarios. Hay programas mineros que lo que dicen es, si tenemos un relave que se supera y corre hacia el río, el plan de contingencia consiste en sentarse a hablar con la comunidad. Entonces uno dice, aquí hay un error, hay un forado importante en la normativa vigente. Está bien bueno poder venir a comentarlo transparentemente, porque son los hoyos que tenemos en la legislación, que finalmente, yo te insisto, termina generando la idea de que contaminar es barato. Claro. Ahora, estamos conversando con Matías Azun, que es el director de Greenpeace Chile. Ahora, eso en cuanto a los mares. Después tenemos el tema de los glaciares. La ley, los glaciares que ustedes tampoco están satisfechos con la ley, no. Con la ley, porque primero se había celebrado que se iba a enviar esta ley por pedido justamente de movimientos como el de ustedes, pero la ley no los dejó contentos. ¿Te cuento por qué? Sí. Justamente porque lo que nosotros pedíamos es que no se hiciera diferencia respecto del tipo de glaciar. Todos los glaciares están aportando agua a las cuencas, además aportan humedad, proveen una serie de funciones ecosistémicas relevantes, ¿no? Los glaciares están ahí definiendo el ecosistema tal cual nosotros lo conocemos. Y si bien el cambio climático los va a afectar y los está afectando, por lo mismo hay que detener el cambio climático. Los glaciares son fundamentales para atravesar esta nueva era a la que nos estamos enfrentando. Justamente nos parecía necesario cuidarlos a todos y sin embargo hubo un impasse en la posición fundamentalmente que tuvo la Comisión de Medio Ambiente y el Ministro de Medio Ambiente, en donde señalaron posiciones disímiles y ellos básicamente el criterio que están aplicando es que aquellos glaciares que prueben ser rentables para la estrategia de desarrollo nacional son aquellos que deben quedar protegidos, aquellos que no aporten servicios y no sean relevantes para una estructura productiva. El punto es este, todo glaciar tiene funciones, pero hay ciertos servicios que se derivan de esas funciones que son monetarizables. Si uno cuida la función, cuida el medio ambiente. Si uno cuida el servicio, cuida el negocio. Claro. ¿Sí? O sea, nosotros lo que estamos diciendo es, si todos los glaciares tienen funciones, a priori todo glaciar debiera quedar protegido. Y no debiese establecerse ningún mecanismo que permita ese forado. Pero además, la ley no solo protege a aquellos glaciares que en la práctica, desde una perspectiva económica, son rentables, sino derechamente, al hacer esta diferencia, permite que se termine en tribunales decidiendo si un glaciar se protege o no, y la ley tal cual está, por eso hemos llamado a rechazarla. Esta ley no sirve, la ley de glaciares no sirve, la ley de glaciares emitida por la Comisión de Medio Ambiente no sirve, en la medida en que un particular ve afectados sus derechos de propiedad porque se está protegiendo un glaciar, él puede ir a tribunales a solicitar la anulación de ese acto administrativo. Y esto evidentemente no nos gusta, digamos, no puede gustarle a nadie.
Ahora, Matías Azun... Salvo los mineros, por cierto. ¿Qué quieres que te diga? Matías Azun, el tema también es que los medioambientalistas, los verdes, como se dice, los ecologistas, también aparecen a veces ante la sociedad como los grupos que se oponen a todo. No quieren, están en contra de los proyectos de las centrales hidroeléctricas, en fin, como un mundo así un poco idealista, ¿no? Hay que soñar. Hay que soñar. Entonces, a lo que voy es de qué manera ustedes con todas esas posturas han logrado empujar este carro en la clase política, que finalmente es donde se toman las decisiones. Y qué bueno que lo preguntas, porque hoy día yo miraba, por ejemplo, cuál es la cartera de oferta que tiene el gobierno respecto de qué estamos exportando. Al listado habitual, minerales, fruta, vino, está energía. Y esto es súper interesante porque durante la batalla contra Hidroaicén, una de las variables que más utilizó la empresa, incluso el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera en aquel entonces, fue necesitamos producir más energía. Y sin embargo hoy día vemos que sin Hidroaicén a Chile le sobra energía. Tanto así que la estamos empezando a exportar en una matriz que permite explotar el potencial de energías renovables no convencionales. Estamos teniendo uno de los crecimientos más altos de energía renovable no convencional en Chile. ¿Eso es una buena noticia? No solo es una muy buena noticia, nos plantea nuevos desafíos, por cierto, porque no pueden construirse centrales en cualquier lugar. Bueno, pero el hecho de que ahora nos sobra energía, significa entonces que ya ningún proyecto tiene sentido, y ahí donde ¿para qué hacen esto si total nos está sobrando? Lo que nosotros es que el punto es nosotros no nos oponemos a todo. Lo que nosotros decíamos es energía con estos costos, con este sistema, es energía sucia, que terminamos pagando todos nosotros, que lo paga el planeta y que no es un buen negocio. Hoy en día la única frontera que tenemos para el ingreso de las energías renovables no convencionales tiene que ver fundamentalmente con el mercado de la energía. Si ese mercado se sigue concentrando con 3 o 4 productores que tienen capturados derechos de agua en la Patagonia y pueden seguir produciendo a través de megacentrales, vamos a tener no solo un excedente de energía, sino un mercado más concentrado que no explota energías que no generan los impactos que estamos previniendo en el caso de la Patagonia y en el caso del carbón, pero que pueden aprovechar los potenciales que en Chile tenemos. Eso es lo que ocurrió finalmente. La oposición ciudadana a megaproyectos nefastos por lo demás y con tremendas consecuencias, como Hidroaicén, como va a ocurrir con la represa Cuervo y otras más, termina generando, claro, evidentemente, termina generando la posibilidad de explotar realmente a los costos reales, sincerados, los potenciales de energías renovables que Chile tiene, al punto de que podemos proveer y ser líderes en una revolución energética. Pero de nuevo, el tema pendiente histórico de la ecología es que al no existir regulación territorial, lo que está pasando en parte en Chiloé, y es uno de los conflictos encubiertos, es que se terminan colocando aerogeneradores en humedales, que son fundamentales, porque son lo que ellos llaman los glaciares chilotes. Sí. Y entonces no se puede hacer de cualquier modo. Esta falta de discusión sobre el ordenamiento territorial, sobre el valor del territorio, también está penando hoy en esta transformación energética, por lo demás muy positiva, pero llena de matices. Ahora, ¿hay peso de los medioambientalistas dentro de los gobiernos o de este gobierno al menos? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la dimensión medioambiental llegó para quedarse. Me consta la posición de Chile, aunque insuficiente en relación a temas de cambio climático, también va marcando una posición sobre estos temas, ¿no? Chile, la verdad, podríamos hacer más, ya tenemos una economía fuerte, sólida, etcétera. Hay temas que están pendientes en Chile, y yo diría que están asociados quizás a conflictos de poder muy importantes, particularmente el poder fáctico que maneja la minería. Particularmente lo que hemos visto también, las operaciones políticas que se desplegaron desde las empresas de salmonicultura, en donde se instrumentalizaron a los propios trabajadores para levantar una demanda, etcétera. Todo esto lo vimos por la prensa. Pero sin lugar a dudas la temática medioambiental llegó para quedarse. Uno percibe además mayor responsabilidad en muchos funcionarios de gobierno, y desde ese punto de vista yo creo que la noticia de hoy día en la mañana de que en los cabildos ciudadanos, en el proceso constituyente, el respeto por el derecho del medio ambiente sea una de las matrices que no solo consideramos necesaria para el futuro, sino una deuda pendiente, es algo que evidentemente va a marcar el mundo político. Tengo la sensación y la esperanza de que en la próxima elección esto va a agarrar más vuelo de lo que agarró en la última. Para terminar, Matías Azun, ustedes han creado una plataforma, ¿no? Sí. Para que justamente el movimiento social se haga más potente, para tratar de influir más. ¿En qué consiste esto? Bueno, Greenpeace es una organización absolutamente independiente económicamente. Esto quiere decir que funcionamos solamente gracias a lo que las personas nos aportan. Nosotros no recibimos dinero ni de empresas, ni de partidos políticos, ni de gobiernos. Pero aún así, ese capital no nos alcanza para hacerlo todo. Por eso creamos la plataforma hagamoseco.org,
lo repito, hagamoseco.org, es una página web en la cual ellos pueden diseñar una campaña ciudadana desde las cosas más básicas, porque nosotros no damos abasto para hacerlo todo. Y desde las cosas más básicas, en mi cuadra se está cortando un árbol, en la esquina hay un basural, hay una responsabilidad de la persona, del municipio, hasta cosas más amplias como proyectos hidroeléctricos más grandes, proyectos de carbón, etcétera, para reunir firmas y comunicarse con personas, para crear una plataforma de coordinación ciudadana que permita la defensa del medio ambiente desde justamente este cambio que percibíamos y que te mencionaba al principio. Los ciudadanos están cambiando y es necesario que eso se empiece a notar por todos lados. No es una empresa en nuestro caso, hay otros sitios web de recolección de firmas que sí son empresas. Básicamente nosotros no vamos a lucrar con la firma y con los correos electrónicos que se consiga, y además te permite, a la medida que vas juntando firmas a través de redes sociales, de Facebook y de contactos en la misma calle, vas pudiendo comunicarte con las personas y dándoles tareas, involucrándolas. Por ejemplo, hay que juntarse a tal momento para ir a una reunión. ¿Quién sabe hacer mapas para explicar el problema? ¿Se entiende? Entonces, todo esto permite un cambio más favorable. De nuevo lo repito, la página web es hagamoseco.org. Métanse y úsenla. Y también podría ser una página donde ustedes entreguen información, porque también en las redes sociales se dice cualquier cosa. Sin lugar a dudas. Y a veces yo he escuchado de parte de jóvenes, sobre todo, que yo leí en Facebook, me llegó esta información de que van a no sé qué, unas noticias catastróficas. Hay que corroborar lo que uno publica en internet. Sin lugar a dudas. Yo recuerdo los últimos estudios, 2012, 2015, la gente se informaba fundamentalmente a través de redes sociales sobre conflictos medioambientales, que es un tema que les interesa, pero que no sienten que los medios cubran bien, y los medios por los cuales se informaban son justamente Greenpeace, Patagonia Sin Represas y otros más. Claro. El Facebook de Greenpeace además es súper potente, estamos ahí tratando de lidiar con los múltiples temas que tenemos. La sensación que yo tengo efectivamente es que por un lado hay más responsabilidad ciudadana en relación a estos temas, pero también es necesario que haya una comunicación más local sobre lo que está ocurriendo, y estas plataformas, sin lugar a dudas, permiten hacerlo. El tener comunicación de dos vías, el que yo pueda escribirle a la gente que piensa como yo, que quiere lo mismo que yo, y que me puede encontrar con ellos, que por lo demás es la resistencia ciudadana más pura, ¿no? En un país en donde estamos asustados, vivimos encerrados en la casa, agobiados por las deudas, el encontrar a otras voluntades con las cuales converger es tremendamente potente para hacer ejercicio ciudadano y fortalecer la democracia, ¿no? Yo la verdad, desde ese punto de vista, creo que la demanda no solo es por información, sino por la posibilidad de un encuentro, una acción colaborativa. Bueno, le queremos agradecer a Matías Azun, director de Greenpeace Chile, haciendo en pocos minutos una evaluación, ¿no? Pero bueno, podemos en otro momento seguir conversando sobre el estado del medio ambiente en general y en Chile, cuánto hemos avanzado a propósito que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, justamente. Que les vaya bien y recordemos, la página es hagamoseco.org. Ya, que te vaya bien. Chao. Gracias, chao. Vamos a comerciales y después ya vienen, aunque sea cortito, Danilo Lave nos va a dar